Hola mis queridos hermanos, un cordial saludo a todo el mundo español. Quiero seguir con el tema de la fe y hoy quiero hablar de lo que se podría llamar los tamaños de la fe, porque al estudiar la Biblia encontramos de que la fe, particularmente la fe en Jesucristo y la fe en Dios, se describe en algunos pasajes como fe grande. Hay dos ejemplos de gran fe que Jesús realmente nota, pero también Jesús en 4 o 5 lugares del Nuevo Testamento habla de poca fe, es un adjetivo en el griego. Y por supuesto tenemos la incredulidad, que es la ausencia de la fe, y tenemos la fe que podríamos decir la fe normal. Ahora, la Biblia nos provee una definición bien clara de lo que es la fe en Hebreos 11:1, donde la Escritura nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando uno ve este pasaje en diferentes traducciones de la Biblia, en diferentes idiomas, el cuadro se amplica un poquito porque, por ejemplo, la Biblia de las Américas hace una referencia de que aquí la fe tiene que ver con sustancia. Otras traducciones, por ejemplo, una en alemán, habla de que la fe tiene que ver con hechos, hechos que son concretos y no solamente imaginados o pensados. Entonces aquí en esta definición de lo que es la fe, que es realmente, si somos sinceros, es una definición muy general, es una definición que no parece ser particularmente espiritual o mística, sino que es una definición bien clara de que hay una sustancia, hay un hecho, hay algo concreto que existe en lo invisible. Y yo me confío y pongo mi confianza en aquello de lo cual yo supongo que existe, aunque no lo pueda ver. Ahora, suena tal vez abstracto, pero en la vida normal nosotros ejercemos la fe todos los días cuando, por ejemplo, tomamos una medicina, porque confiamos de lo que dice el papelito. Eso está de acuerdo con lo que contiene la pastilla. O sea que nosotros no podemos comprobar si la pastilla que tomamos es realmente la que contiene lo que dice el papel o la cajita, pero lo hacemos en fe. Y muchas actividades de la vida normal, ya lo he dicho varias veces, las realizamos a base de fe, a base de confianza en que podemos confiarnos en algo que en el momento de confiar no podemos comprobar. Por ejemplo, tú te quieres ir en autobús a otra ciudad, te subes al bus, pero tú no revisas los frenos, tú no ni revisas al chofer y al piloto, y tú confías de que todos estos hechos que no se pueden comprobar son reales y generalmente funcionan. Y la fe en este tipo de definición se refiere, por supuesto, también a asuntos espirituales, sobrenaturales, trascendentes. O sea que yo puedo creer que existe un Dios aunque no lo pueda ver, porque hay evidencias de que esta realidad invisible es real, porque nosotros nos confiamos de muchas cosas que no vemos, pero sí sabemos que son reales. Entonces, hablando de la fe en el Nuevo Testamento, vemos de que el mayor ejemplo de fe, la fe más pura, la fe perfecta, es la fe que representa y que manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en Gálatas 2:20, en la traducción correcta del griego, leemos de que más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice en el griego. Quiere decir que la fe de Jesús es mi patrón. La fe de Jesús es mi ejemplo. La fe de Jesús es aquello donde yo me puedo orientar si mi fe es la correcta, es la verdadera. Jesús
tenía fe, Jesús actuaba a base de fe, porque también Jesús actuaba a base de ¿qué? A base de hechos reales, concretos, más invisibles desde el punto de vista humano. Entonces la fe es algo que es un don que naturalmente está depositado en cada ser humano. Si es creyente en el sentido de religión o divinidades o no, cada ser humano es capaz de creer y ejerce su fe diariamente. La fe que salva es que solamente existe una, y no es que la fe la que salve, sino el objeto de la fe es realmente el que salva. Si yo digo que yo creo, por ejemplo, en el poder de la naturaleza, bueno, la naturaleza, yo puedo creer en eso, yo puedo creer en cierta cosmovisión del universo, pero esta fe no me hace nada, ¿no? Esta fe no me salva, no me perdona mis pecados, no me transforma la vida, no me ayuda a cambiar el carácter ni nada de eso. La fe, la única fe que funciona a este nivel es la fe en Jesucristo y lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y en su resurrección, su ascensión y la esperanza de su segunda venida. Esa fe es una fe en un objeto que es una persona, Jesucristo, y lo que salva, lo que hace funcionar es la persona en quien creo y no es tanto mi fe. Es importante de ver de que mi fe tiene que ver con tener una relación con este Jesucristo que me puede dar todo lo que yo necesito y que me puede entrar a vivir dentro de su voluntad si yo estoy íntimamente conectado con Él. Esa fe produce los resultados, pero el que realmente produce los resultados a fin de cuentas es Jesucristo. Él reacciona hacia mí viendo si hay fe o no. Ahora, hablando de tener fe, vemos de que Jesús en su trato con sus discípulos suponía que ellos deberían tener cierto grado de fe. Y en mi última plática sobre las hermanas de Lázaro, María y Marta en Juan 11, expliqué un poquito sobre diferentes niveles de fe y formas de fe que encontrábamos en estas hermanas. Pero hoy quiero hablar directamente de estos términos fe, fe grande y poca fe. De la incredulidad no quiero hablar hoy, tal vez en otra oportunidad. La fe grande realmente es la fe normal, porque nosotros a veces pensamos, y ese es un error fundamental, de que el tamaño de nuestra fe es lo decisivo. Pero cuando estudiamos los pasajes respecto a fe grande y poca fe, y fe en general, nos damos cuenta de que la respuesta de Jesucristo es: el tamaño de la fe no es lo esencial, sino es la calidad de la fe. Por ejemplo, hay dos pasajes en el Nuevo Testamento, palabras de Jesús, donde Él define el potencial máximo de la fe. En Marcos 9, 23, Jesús dice que al que cree, todo le es posible. Y en Mateo 17, versículo 20, dice de que no hay nada imposible para el que cree. O sea que hay dos aclaraciones, las dos indican de que la fe, y no dice que la fe grande nos lleva al punto de hacer de que todo sea posible y que nada sea imposible. Solo dice la fe. Entonces la fe normal es la fe grande, pero la fe grande, ¿en cómo se distingue? Cuando en una ocasión, allá voy a poner el versículo como siempre, en una ocasión los discípulos le dicen a Jesús: Señor, aumentanos la fe. ¿Cuál es la respuesta de Jesucristo a esta petición? Queremos tener más fe, más grande. La respuesta de Jesús es: si quieren tener más fe, lo que necesitan es simplificar su fe.
porque a la petición de algo grande, para algo grande, Jesús le contrapone el ejemplo de algo muy, muy pequeño, que es la semilla de mostaza. Entonces Jesús, ¿qué indica? Jesús les indica, la fe grande no se consigue por medio de un esfuerzo humano. Jesús no les dio un catálogo de ejercicios espirituales que practicar para aumentar la fe. Jesús les hizo ver, si vuestra fe fuera como de una semilla de mostaza, entonces diríais a este árbol, quítate y échate en el mar, y os obedecería. Entonces, ¿qué está indicando Jesús de lo que es la fe que realmente va a funcionar? Porque la fe, si es verdadera y si la fe es perfecta, esa fe es grande y fuerte. Pero no es por mi esfuerzo, sino es por confiar en lo que Jesús nos revela respecto a esta fe. Entonces, si vemos, por ejemplo, los dos ejemplos de fe grande en el Nuevo Testamento, es la historia del centurión en Mateo 8 y la mujer cananea o sirofenicia en Mateo capítulo 15. Son dos extranjeros y por eso cuando Jesús comenta la fe del centurión, quien era romano y soldado y militar, él dice que no he hallado fe tan grande en Israel. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque Jesús decía realmente, aquí en Israel debería haber encontrado este tipo de fe, pero la encuentro en un centurión romano que ni siquiera ha vivido en la religión judía de los israelitas. Pero, ¿cómo se distingue la fe grande, la que hace maravillar a Jesús, como dice el texto? Si lo vemos bien claro, notamos de que la fe grande, en primer lugar, es una fe que cualquier persona puede comprender por medio de su propia vivencia, su propia experiencia humana, su propio trasfondo cultural de trabajo o lo que sea. En el caso del centurión, ¿qué sucede? Él pide la sanidad de su esclavo que está enfermo. Jesús dice, yo voy a sanarlo, y el hombre le contesta, no es necesario que tú vayas. Yo soy militar, dice. Entonces empieza a referirse a su vida diaria de centurión, de un teniente, un capitán en el ejército romano. Y dice que si yo digo a un soldado, haz eso, lo hace. Y si yo digo a otro soldado, vete allá, él va. Entonces, por su trasfondo profesional, este hombre concluye cómo funciona la fe. Y él concluye, si yo soy autoridad y ordeno algo, a los que tienen que obedecerme, definitivamente me van a obedecer. No hay ninguna duda. Eso no existe, de que no me obedezcan. Y él concluye y realmente traslada su entendimiento de autoridad a la vida, a la relación con Dios. Y él concluye, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, lo cual creo, tú solo di una palabra y mi esclavo será sanado. Y en este punto Jesús dice, wow, qué fe tan grande, mega. ¿Por qué? Por la sencillez y la lógica, por la sencillez de saber cómo funciona autoridad divina y autoridad en general. Entonces aquí vemos de que la fe es sencilla. La fe es algo que cualquier ser humano puede comprender, y si vive y si practica su fe con esta sencillez y con esta claridad, eso es lo que Jesús llama fe grande. O sea, una fe grande es una que no se complica la vida. Jesús iba a ir a sanar a este enfermo. El centurión le dice a Jesús, no hay necesidad, solo habla. Simple, simplificar el asunto.
Eso es fe grande. Pero eso a la vez es realmente, si veo la palabra, eso es fe normal. Porque de la fe normal, Jesús dice, lo que tú digas te será hecho si tú tienes fe. Y ni siquiera usa el adjetivo grande. En el caso de la mujer cananea, quien también, ella le va directo a Jesús, le pide la liberación de un demonio de su hija que no está presente. Y aquí también hay dos cosas que nos hacen ver de que la fe es algo sencillo, simple, y a la vez es algo que tiene que ver con el trasfondo diario de una persona. ¿Cómo llega a tener gran fe? ¿En qué punto dice Jesús a esta mujer, mujer, tu fe es grande? Es en el punto en que la mujer le contesta a Jesús que Jesús como la trataba mal. Jesús le decía que no, yo no soy enviado a los perros, incluso dice, a los incrédulos, a los que no pertenecen a los israelitas, al pueblo judío. Y realmente Jesús parece indicar a esta mujer que no le quiere ayudar. Entonces, lo último que dice Jesús, que realmente era una ofensa casi, le dice que no es justo que demos el pan de los hijos a los perrillos, hablando de que solo los judíos son dignos de recibir una sanidad, una liberación, pero los gentiles, los que no pertenecen a Israel, no. Pero en este punto la mujer que contesta, ella le dice, sí, Señor, es cierto, pero también los perrillos comen de los pedacitos de pan de los que caen de la mesa de sus señores. ¿Y de dónde sacó esta mujer esta conclusión? De su vida diaria. Seguramente en aquel tiempo los perritos andaban también dentro de la casa, se acercaban a la mesa y cuando comían se caía un pedacito de pan o un grumito de pan y los perritos llegaban a comérselo de la tierra. Entonces, ella concluye de su trasfondo natural diario, ella concluye y aplica esta conclusión a la fe y dice que yo también merezco, aunque sea un perrillo, aunque sea algo inferior, yo merezco recibir esta sanidad. Y Jesús en este punto lo dice, grande es tu fe, y sabemos que su hija es liberada al instante. Ahora, lo que sucede antes en este pasaje en Mateo 15 es algo extraño, porque Jesús, como si no le quiera ayudar, y los discípulos malentienden a Jesús y le dicen, quítate, manda que se vaya, esta mujer te está molestando. Pero Jesús tenía un plan. Él definitivamente, siendo Dios, conocía la fe de esta mujer y su plan era ayudarla desde el principio. Pero, ¿qué es lo que distingue la fe grande en este contexto? Yo pienso de que la fe grande es una que parte de la convicción de que Dios tiene que ser 100% justo, bueno, santo y que no hay acepción de personas delante de Él. Esta convicción sencilla es muy, muy importante. En nuestra vida podemos experimentar circunstancias que parecen indicar lo contrario. Oramos por algo y no sucede. Oramos por la sanidad de un enfermo y a veces se nos mueren los enfermos y no sanan. O sea que si vemos las circunstancias, si vemos lo que sucede, muchas veces podríamos concluir, pues tal vez Dios no es tan bueno y no es tan justo. Hoy, por ejemplo, yo voy a asistir a un entierro de un anciano de una iglesia amiga aquí en mi pueblo, quien se suicidó hace una semana. Yo me quedé llorando casi un día cuando supe la noticia.
Este tipo de noticias nos destrozan. Este tipo de noticias nos producen dudas, nos producen dificultades, pero ninguna circunstancia humana la podemos abusar para concluir algo respecto al carácter santo, bueno, justo y perfecto de Dios. Nosotros no tenemos todas las informaciones para juzgar a Dios. Y esta mujer cananea estaba convencida de que Dios tiene que ser bueno, que Dios tiene que ser justo y que la manera como podría interpretarse de que Jesús le estaba rechazando era un test, era un examen, era una prueba de su verdadera fe. Y cuando ella pasó el examen y dijo que no, aunque Jesús tú me digas que no me quieres ayudar, yo sé que en la verdad solo me estás probando. Y el Salmo 11, versículo 5 nos enseña de que Dios prueba al justo. O sea que cuando circunstancias nos parecen indicar de que Dios no es bueno y no es justo y no es perfecto, esa es una prueba. Y Dios espera que pasemos esta prueba y que sigamos creyendo y confiando de que Dios es 100% bueno, justo, verdadero, perfecto, santo y que no hay aceptación de personas delante de Él. Eso es fe grande. Fe grande es una que confía en el carácter inmutable de Dios. Fe grande es una que es sencilla, que se simplifica las cosas y no las complica. Fe grande es una que presupone de que Dios siempre me va a ayudar y que yo estoy dispuesto a recibir la respuesta de Dios tal como Él decida ayudarme. Y si Dios no me ayuda en un dado caso, yo sigo confiando de que Dios es bueno y está planificando lo mejor para mí. Entonces aquí podemos ver claramente que la fe grande es la fe normal, pero la fe normal es una fe que es sencilla, una fe que no se complica la vida con pensamientos que contradicen la Escritura. La fe grande es una que es algo que yo puedo entender, no es tan profundo y tan místico que no se puede casi ni explicar en palabra humana y tampoco es algo tan complicado que no lo puedo lograr hacer. La fe grande es práctica, la fe grande sabe quién es Dios, la fe grande sabe quién soy yo para Dios, porque si yo le valí la sangre de Cristo, ¿de qué voy a dudar? La fe grande es la fe sencilla, la fe que realmente la encontramos en un niño. Y no ha dicho Jesús en Mateo 18 que nos hiciéramos como niños. No dice que procuren ser adultos. No, Jesús nos anima a ser como los niños. ¿Y qué tienen los niños? Los niños tienen una confianza natural, sencilla, perfecta, que no duda la bondad de sus padres, que sabe que van a recibir de sus padres lo mejor. Los niños heredarán el reino de Dios. Y los que nosotros logramos mantener nuestra fe como la fe de niños, nosotros también vamos a ser reconocidos por Jesús como quienes tenemos fe grande. Pero la fe grande realmente es, y con eso quiero terminar hoy, no debemos nunca malentender fe grande como un esfuerzo humano. No debemos nunca entender que la fe grande es algo que yo pueda producir con algún acto, con alguna disciplina, con alguna fidelidad. No, la fe grande es la fe sencilla. La fe grande es la fe de Jesús. Y Él dice que nosotros podemos vivir en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La próxima vez hablemos de la poca fe
para que no se haga demasiado contenido hoy. Dios os y les bendiga. Saludos aquí de mi casita en Alemania.